Multiplicación es el título del mensaje de esta mañana. Yo no sé cómo sea usted para las matemáticas. Sí, yo también. Horrible. Yo sufrí toda mi vida académica por culpa de las matemáticas. Particularmente por las tablas de multiplicar. Qué cosa más espantosa. Nos tenemos que aprender de memoria. Nunca pude. Luego recuerdo que mi pobre madre me compraba unos discos de uno que se llamaban Ana y Enrique y Ana. Enrique y Ana. Y yo, ¿por qué me compra los discos de Enrique y Ana? Porque traían la canción de las tablas de multiplicar. Pobrecita. Y pues ni así entraban las tablas de multiplicar. Bueno. Pero Dios es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí? De hecho, el lenguaje del universo es un lenguaje matemático. Dios es el gran matemático. Y Dios es un Dios que suma. Dios es un Dios que también resta. Dios es un Dios que divide. Pero sobre todo, Dios es un Dios que multiplica. A Dios le encantan las multiplicaciones. Y nos deja saber cosas maravillosas en la Escritura. Y una de ellas es que todo lo que está escrito en la Biblia, todas las historias bíblicas, dice la Escritura, están escritas para nuestra enseñanza. Para que nosotros podamos tener consuelo y esperanza. Fíjense qué increíble. La historia de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de la época de los jueces, de Adán y Eva. Todas las historias que están en la Biblia, de muchas que sucedieron y que nunca vamos a conocer, pero estas las inspiró el Espíritu Santo con un propósito. Que nosotros podamos aprender de ellas para tener consuelo en nuestra situación actual y esperanza en las promesas de Dios en el futuro. Es decir, Dios está trabajando por medio de su palabra en nuestro presente. Nos consuela. Tú tienes una dificultad, un problema, una duda, va a traer consuelo y esperanza para el futuro. Dios trabaja en nuestro presente y en nuestro futuro, no en el pasado. A Dios no le interesa tu pasado, le interesa tu futuro. Amén. Y si no me crees, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Y dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirva de enseñanza. Y las Escrituras nos dan ¿qué? Esperanza y ánimo. Fíjate, nos da ánimo, el ánimo que necesito hoy para poder tener esperanza y recibir las promesas de Dios. Nos da esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amada iglesia, las promesas de Dios se van a cumplir, pero hay que recibirlas con ánimo y esperanza, no en el desánimo y en la desesperanza. Y entendiendo que toda historia que está en la Biblia está para nuestra enseñanza, para darnos ánimo y esperanza en lo que se cumplen las promesas de Dios, hay una historia tan importante que está relatada en todos y cada uno de los evangelios. No todas las historias, no todo lo que Jesús hizo está en todos los evangelios. Esta es una de esas singularidades. Cada uno de los evangelistas fue inspirado por el Espíritu Santo para que pusieran esta historia por todos conocidos. Un milagro en particular, lo conocemos como el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Lo conocemos muy bien, pero hoy lo vamos a revisar desde una nueva perspectiva. Vamos a Juan capítulo 6, a partir del verso 1. Juan 6. Y cuando lo tengas decimos, amén. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: yo quiero pedirte que, como esto es para tu enseñanza, pongas mucha atención a lo que está sucediendo. Jesús se dirige aquí a uno de sus discípulos, a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días, 8 meses, dicen otras versiones, bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco.
Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron, eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Dios no quiere que desperdiciemos nada de esta enseñanza. Así que la vamos a desmenuzar, vamos a recoger los pedazos de esta espectacular historia que todos conocemos muy bien, pero para no desperdiciar nada, porque aquí hay joyas de enseñanza. Y una de ellas, la primera es: ¿cuándo inicia realmente este milagro? ¿En qué instante inicia este milagro? ¿Cuál es el hecho que echa a andar la maquinaria de eventos que van a culminar con un milagro espectacular alimentando a una multitud? Y muchos dirán: bueno, quizá es el momento en el que Jesús ora por los peces y por los panes. En ese momento inicia el milagro. O cuando toman los peces y se los van a llevar a Jesús. O después de que Jesús ora, es cuando los discípulos lo están repartiendo, en el momento en el que está operando ese milagro, donde está iniciando. De hecho, se discute realmente en qué momento se empezaron a multiplicar los peces y los panes. Si cuando Jesús oró por ellos, cuando los discípulos empezaron a repartir. El punto es que yo no quiero que nos enfoquemos en qué momento empezó a multiplicarse, sino en qué momento inició el milagro. Y si somos observadores, nos daríamos cuenta que este milagro inició porque hubo una multitud hambrienta. Si no hubiera existido una multitud hambrienta, no hubiera habido necesidad de la multiplicación de los peces y panes. ¿Se dan cuenta? Pero yo quiero ir todavía un paso más para atrás. Cuando estoy diciendo que este milagro lo originó una multitud hambrienta, tú estás pensando de gente con hambre física y natural. No me estoy refiriendo yo a eso, sino a personas con hambre de la palabra de Dios. Eso fue lo que dio inicio a este milagro. Una multitud de personas con tanta necesidad de la palabra, con tanta hambre de la palabra, que estuvieron siguiendo y siguiendo a Jesús durante 3 días, sin comida, y que seguramente en muchos momentos dijeron: oye, ya hace hambre, oye, yo ya tengo hambre, mira, ya hay un Oxxo. ¿Sí? Oxxo es una palabra hebrea que significa tiendita de conveniencia. Y dijeron: no, pero ¿sabes qué? Pero esta enseñanza está muy buena. No podemos no escuchar esto. No, pues sí, vamos. Entonces se privaron de alimento físico para recibir el alimento espiritual. Sin llevar comida, o se terminaron su comida, sin comodidades. Fue ahí donde inició el milagro, con personas con hambre de la palabra de Dios. Siempre que exista hambre de la palabra de Dios, el resultado va a ser un milagro de multiplicación. Siempre que haya incomodidad, necesidad, es el terreno fértil para cosechar un milagro. Tú puedes decir: pues yo estoy esperando un milagro y estoy en necesidad, estoy en carencia, estoy viviendo una situación incómoda. ¿Por qué no veo ese milagro? ¿Dios acaso no querrá hacerlo? Bueno, la voluntad de Dios es la misma, Dios no cambia. La Escritura dice que en Dios no hay ni siquiera una sombra de variación. Su voluntad es la misma, cubrir nuestras necesidades, bendecir a su pueblo. No es Dios quien ha cambiado, es la multitud la que ha cambiado.
Es el hambre de la palabra la que ha cambiado. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si no tuviéramos estas butacas, por ejemplo? ¿Qué pasaría si la iglesia no estuviera ubicada donde estamos? Quizá te queda muy cerca de tu hogar. ¿Realmente seguiríamos la palabra con esa misma hambre? Porque hay iglesias donde las familias tienen que literalmente cruzar ríos para poderse congregar, ¿eh? Hay familias que tienen que caminar 2 horas para ir a la iglesia cada domingo. Son familias con hambre de la palabra. ¿Nosotros realmente tenemos esa hambre? Si la situación se volviera un poco más incómoda, ¿realmente seguiríamos con esa necesidad de la palabra? Porque aquí ofrecemos ese pan de vida, que es la palabra. Ofrecemos pan de vida. Y debemos de hacernos esas preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si el sermón durara horas? En la Biblia, pues hoy se la voy a cumplir. Espero que hayan traído su torta. En la Biblia se habla del apóstol Pablo. En la historia tenemos a predicadores como Spurgeon. Duraban días, literalmente, sus predicaciones. Días. Hay un relato de un niño que se quedó dormido y se cayó de una ventana. Bueno, no sé qué pasaría, pero nos damos cuenta que realmente estamos viviendo un milagro. Y debemos de ser agradecidos con Dios que nos permite reunirnos en estas condiciones. Es un milagro de Dios. Es una bendición enorme la que nos ha dado. Y todavía nosotros luego queremos milagros, pero ¿qué vamos a ir a la iglesia hoy? Ay, hoy amaneció muy frío. Está lloviendo. No. Los milagros, el terreno de los milagros, es cuando nosotros nos ponemos en una situación de carencia, de incomodidad a causa de la palabra. No solamente carencia e incomodidad, todos vivimos carencias y todos vivimos incomodidades, todos. Pero la Biblia promete que cuando esas carencias, esas incomodidades sean por causa de la palabra, irremediablemente va a venir una bendición para tu vida. Incluso dice que nuestros enemigos, cuando hablen mal de nosotros, cuando nos hagan daño a causa de la palabra, no a causa de que le ganaste el lugar de estacionamiento, a causa de la palabra, dice Dios que te va a bendecir. Así que esto es algo que podemos aprender. Hay diferencia en pasar carencias e incomodidades en la vida, a pasar carencias e incomodidades en la vida a causa de la palabra de Dios. Elegir incomodarnos por el hambre de la palabra de Dios. Elegir eso es elegir un milagro. Otra de las enseñanzas maravillosas que se arroja este episodio es que nos muestra una verdad, una ley escritural que Dios usa siempre. Siempre Dios va a usar a quien menos te imaginas. Siempre. En este caso fue un niño. Un niñito que, bueno, ni su nombre registraron, fíjate nada más. No lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta. Incluso el evangelista va a decir que Jesús va a alimentar una multitud de 5,000 hombres. Punto. Pero ahí también había mujeres y había niños. Ni siquiera los contó el evangelista, ¿eh? No había necesidad de contarlo. Fue como invisible. Bueno, Dios usa a quien nadie cuenta. Dios sí los cuenta. A quien nadie cuenta es quien Dios va a usar. A los invisibles, a los pequeños. En palabras escriturales, a lo vil y a lo menospreciado. Es lo que Dios usa. Dice la Escritura que Dios usa lo vil y lo menospreciado para anular a los soberbios y a los poderosos. El niño ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Y le quitaron su lonche. Pero fue quien Dios usó. Quien nadie contaba, quien nadie tomaba en cuenta.
Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, se siente bien feo que no te tomen en cuenta. Se siente bien feo. Jugábamos fútbol. Eso ya se los he platicado antes. Porque lo tengo que sacar, tengo que sanar. Sí, de alguna forma tengo que sanar mi catarsis. Y entonces nos formábamos. Siempre el que mandaba ahí era el que llevaba el balón, que llevaba la pelota. Entonces él decidía los equipos y se formaba entre él y su amiguito y empezaban a elegir. No, pues a Pedro. No, pues yo a Juan. Puro nombre de apóstol, yo no sé por qué así se pone. Y yo así, y además cómo empezaban a llamar, y a llamar, y a llamar, y a llamar. Y a mí no me escogían. Y luego ahora ya es más común que las mujeres jueguen fútbol. Pero en mi época era una rareza, pues había una gordita que jugaba fútbol. Y jugaba muy mal. Bueno, la escogían primero a ella que a mí. Imagínense cómo jugaba yo. No sé cómo jugaba yo. Y se siente horrible que están eligiendo y eligiendo y eligiendo y eligiendo y eligiendo. Y a ti no te eligen. Se siente espantoso. Bueno, ya cuando me elegía, cuando mi amigo era el que llevaba la pelota y me elegía, bueno, era un agradecimiento que yo tenía para mi amigo. Que Dios lo bendiga. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. Bueno, Cristo nos eligió. Nos eligió y nos eligió primeros además. Nos sentimos indignos para servir a Dios. Mucha gente me dice a mí, pastor, yo me siento indigno, yo me siento indigna de servir a Dios por mi pasado, por mi presente, por mis decisiones, por mis circunstancias. Yo le digo, ¿sabes por qué te sientes indigno? ¿Sabes por qué te sientes indigna? Porque lo eres. Porque lo eres. Lo somos. Bienvenido al club de los indignos. Bienvenido al club de los menospreciados. Bienvenido al club de los débiles, de los pecadores, pero que aún así decidimos servir a Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Nos da ese privilegio. Nos permite ser parte de su iglesia. Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Fíjate, este hombre no es el hombre indigno, no es el hombre humilde. Fíjense qué tipo de hombre es. Se arrodilla ante él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Fíjense, este era un hombre bueno. Era un hombre bueno y era un hombre rico. Y llegó a los pies de Jesús arrodillado y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo, cumple los mandamientos, y dice, yo los he cumplido desde niño. Oh, es un hombre bueno, fíjate. Que además Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno a mí si sabes que bueno solamente hay Dios? Esta parte luego confunde a muchos, porque decimos que Jesús no era bueno. No están entendiendo realmente lo que está pasando. Este hombre llega con Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, si sabes que solamente Dios es bueno y me llamas bueno a mí, es porque me deberías de estar reconociendo como Dios. Si me llamas bueno es porque me estás reconociendo que soy Dios, porque solamente Dios es bueno. Si me reconoces como Dios, ¿vas a hacer lo que yo te diga? Entonces, este es un espejo de esa enseñanza de Jesús cuando dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. Si me llamas Señor, pues actúa como si yo fuera tu Señor y tú mi siervo. Aquí, si me llamas bueno, pues entonces actúa como si yo fuera Dios, que soy Dios. Pero no, era un hombre hipócrita realmente este joven. Todo eso lo he cumplido, le dice Jesús, vende todo, y le hace un llamamiento apostólico. Esa es la parte impresionante. Jesús le dijo, ven y sígueme. Eso se lo dijo únicamente un puñado de discípulos que se convertían en sus apóstoles. Y aquí tenemos uno de esos apóstoles en potencia. Le dijo, ven y sígueme. Pero él no lo hizo. No lo hizo.
porque se sentía digno, se sentía bueno y era un hipócrita. Y de lo que se perdió, de lo que se perdió. Hoy sabemos que hay 12 tronos junto al trono celestial, cada uno para uno de sus apóstoles. Sabemos que la ciudad celestial tiene 12 cimientos de piedras preciosas, cada uno de esos cimientos con el nombre de sus apóstoles. Uno de esos cimientos podría haber traído el nombre de este joven. Uno de esos tronos era para él y se lo perdió por toda la eternidad. ¿Por qué? Por hipócrita, por sentirse digno, por sentirse bueno. Hay que preocuparnos cuando nosotros nos sentimos buenos, no lo somos. Ahora, este joven, pues solamente se le conoce como el joven rico, el joven idiota. Nadie lo recuerda, de lo que se perdió, ve nada más de lo que se perdió. En cambio, vemos otros episodios de la Escritura, vemos a Pedro diciéndole a Jesús, aléjate de mí porque yo soy un pecador. Yo no soy digno de estar ante tu presencia. Vemos a esta mujer que ungió a Jesús con el perfume de alabastro, con sus lágrimas, y le secó los pies con sus cabellos. ¿Y Jesús qué dijo de estas personas? Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Así que Dios se sirve de lo vil, se sirve de lo menospreciado, se sirve de los que hemos fracasado. El mundo te puede descalificar, continuamente te va a descalificar, incluso la gente más cercana a ti, tus amigos, hasta tu familia, te va a decir que no puedes, que eres indigno, que no tienes la imagen, que no tienes las credenciales, los recursos, las conexiones, que no tienes cierto estatus. Pero la Escritura nos entrega esta perla. Si tú eres indigno, si tú eres menospreciado, si tú estás descalificado ante los ojos del mundo, te tengo una estupenda noticia. Dios te va a usar. Es eso lo que Dios usa. Es eso de lo que Dios se sirve. Si usted es bueno y usted es perfecto, mire, aquí no va a servir de mucho. Porque esta iglesia Dios la ha levantado con personas llenas de defectos, descalificadas y llenas de carencias. Regresemos a Juan capítulo 6, verso 5. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía y le dijo, ¿a quién? A Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero miren más la joya en el verso 6. Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. ¿Por qué Jesús le pregunta a Felipe de dónde van a sacar el pan? ¿Porque necesitaba la respuesta de Felipe? ¿Porque Jesús no sabía qué iba a hacer? Y Jesús dice, ay Dios mío, ve nomás cuánta gente, ¿ahora cómo le vamos a dar de comer? Ah, ya sé quién me lo va a resolver, Felipe. Oye Felipe, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente, Felipe? Y Felipe hace sus cálculos, sus matemáticas, y era bueno para los números, hasta sacó la equivalencia del salario por día. Dice, no nos alcanza. Ni con 8 meses de salario nos alcanza para que todos tengan un poco, no nos va a alcanzar. Pero Jesús nos dice por qué le preguntó. No porque necesitara su opinión o porque Jesús no sabía qué iba a hacer. De hecho, nos dice claramente la Escritura que Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Lo hizo, y vamos a la Biblia, por ver qué contestaría Felipe. Para ver qué iba a responder. Y Felipe respondió con cálculos y argumentos de hombre. Si nosotros somos de Cristo, estamos en manos de Cristo. Amén. Entonces estarás de acuerdo conmigo que Él tiene el control de todo. ¿Sí o no? ¿No te has puesto a pensar que quizá lo que Jesús está esperando es saber cómo reaccionas? Como Felipe. A ver con qué vas a salir. Ante la situación que estás viviendo, ante esa carencia, ante esa necesidad, ante esa crisis, ante esa emergencia,
Que Jesús, te tengo una buena noticia, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Jesús ya sabe lo que va a pasar. Jesús ya sabe cómo te va a sacar adelante. Y tan lo sabe que te dice, relax, relájate. Pero está esperando a ver cómo vamos a reaccionar. Para ver cómo vas a reaccionar en la enfermedad, en la crisis, en la carencia. ¿Cómo vas a reaccionar? Y yo te pregunto, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vas a reaccionar como Felipe? Es que no se puede, ya me dijeron, esto no se cura. Ya me corrieron, no están dando trabajo en ningún lado. ¿Cómo vas a reaccionar? Jesús ya sabe lo que va a hacer. ¿Vas a reaccionar como Felipe o vas a reaccionar como el otro Protocleto? ¿Qué es eso de Protocleto? Protocleto son los primeros llamados. Los primeros discípulos de Jesús fueron Felipe y Andrés. Fueron los primeros discípulos. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Cuenta la Escritura que ellos estuvieron ahí cuando Jesús es bautizado. Y ellos vieron que se abrió el cielo. Y escucharon la voz del Todopoderoso. Vieron la paloma descender. El Espíritu Santo descender en forma de paloma. Ellos vieron todo eso. Dice que a partir de ese momento siguieron a Jesús y se convirtieron en sus discípulos. Fueron los primeros discípulos de Jesús. Uno de ellos fue Felipe, ya vemos cómo reaccionaba, con argumentos y cálculos humanos. Pero hubo otro, Andrés. Andrés no aparece mucho, a pesar de que fue el primer discípulo de Cristo. Pero siempre que aparece poniendo algo en las manos de Cristo. Siempre. Empezando por él mismo. Él era discípulo de Juan el Bautista, ve a Jesús y le dice, Juan, llégale con el maestro. Bueno, pues que Dios te bendiga. Yo me pongo en las manos ahora de un nuevo maestro. Empezando por él. Luego lo vamos a ver llevando a Pedro a las manos de Cristo. Dice, hemos encontrado al Mesías. Vamos, ¿a dónde? Ven, sígueme, ven, dámelo, deja la red, acompáñame. Y lo llevó y lo puso en las manos de Jesús. Fue Andrés quien le apañó su loncha al niño. Fíjense qué diferencia entre Andrés y Felipe. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar? Felipe le contesta, no tenemos de dónde sacar, no hay forma. Y Andrés, que ni le habían preguntado a él, pero él escucha, igual ya le había echado el ojo al lonche del niño. No sabemos, pero él escucha de dónde vamos a sacar y fue con permiso. Y fue como, esto es lo que hay. No es mucho, pero esto es lo que hay. Y se lo entrega a Jesús, lo pone en las manos de Jesús. Siempre lo vamos a poner, poniendo gente, cosas insuficientes en las manos de Jesús. Vamos a otro hecho más que está igual en Juan, al capítulo 12, verso 20. Fíjense este detalle impresionante. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos que dice, griegos. Había griegos. Ajá. Estos se acercaron ¿a quién? A Felipe, quien era de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Estos griegos se acercan con Felipe y dicen, oye, sabemos que tú eres su discípulo, queremos conocer al maestro, queremos verlo. ¿Qué hace Felipe? Dice Felipe, fue a decírselo a Andrés. Debió haber ido con Jesús, pero bueno, Felipe ya vemos que no era... Ay, Felipe. Fue a decírselo a Andrés y ahora sí, ya con Andrés van a decírselo a Jesús. Y Jesús da una enseñanza espectacular. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Voy a seguir leyendo. El que ama su vida la pierde. Es una enseñanza espectacular del Maestro. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Escuchen esto. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí,
sino por ustedes, dijo Jesús. Es una enseñanza espectacular, pero yo quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Toda esta enseñanza la dio en un contexto y ahí había unos griegos. Esos griegos atestiguaron no solamente la enseñanza del maestro, sino el milagro impactante del que escuchan la voz de Dios desde el cielo. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos dicen y sostienen que el Evangelio llegó a Grecia por parte del apóstol Pablo. No es del todo correcto. Mucho antes de que Pablo siquiera fuera levantado como apóstol, ya había griegos que habían recibido la enseñanza, que habían visto un milagro espectacular del cual seguramente estaban narrándolo. Y fue gracias a un Andrés que nuevamente dijo, son griegos, no importa, vamos a ponerlo en las manos de Cristo. Son insuficientes, no importa, vamos a ponerlo en las manos de Cristo. Yo me imagino que cuando estemos en el cielo, habrá, no sé si así vaya a ser, pero así me lo imagino. Como cuando uno va a Disneylandia y hay fila para tomarse foto con Mickey Mouse y con... Bueno, ya después de haber visto a Jesús y empecemos nosotros a correlacionarnos con todos los santos de la iglesia de Cristo, pues querremos conocer a Pedro, a Pablo, ¿no? A estos personajes. Y cuando estemos quizá platicando con Pedro, y decirle, ¿te imaginaste alguna vez tú, un humilde pescador de Galilea, la forma en la que Cristo te iba a usar, tus epístolas? Y Él nos pregunta a nosotros, ¿y cómo son las iglesias del siglo XXI? ¿Y cómo llegaste tú a Cristo? Y le platicamos, no, yo por mi abuelita, o por mi mamá, o por mi hermano, o por mi amigo. Y le preguntes al gran apóstol Pedro, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Va a señalar a un Andrés. Por Andrés. Por Andrés. La iglesia necesita Andrés. Y necesita Andreas también, que pongan lo insuficiente en las manos de aquel que vuelve todo suficiente, de aquel que multiplica todo lo que pongas en sus manos. Lo que tú lleves a las manos de Cristo, Él lo va a transformar. Si llevas unos peces y unos panes, lo va a transformar en un banquete para multitudes. Si llevas a un incrédulo, lo convierte en evangelista. A familiares tercos y rudos, en apóstoles. Las manos de Cristo están abiertas y están esperando a aquellos que tienen el carácter de un Andrés. La Biblia nos enseña que Jesús tomó el pan, lo rompió y lo repartió a sus discípulos, quienes a su vez lo repartieron a los demás. Debemos de saber que cuando nosotros pongamos algo en las manos de Dios, esto será quebrantado. El quebrantamiento es para bendición, no es para maldición, es para bendición. Todo lo que pongamos en las manos de Jesús necesariamente será quebrantado, pero es un quebrantamiento para multiplicación. Y Juan narra este hecho de una forma particular. Volvamos al texto base, Juan 6:11. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Fíjense, todos los evangelistas, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran este episodio, pero no lo narran exactamente igual. Juan no narra que rompió el pan, por ejemplo. Pero hay un dato curioso. Todos los evangelistas, todos documentaron que dio gracias. A ninguno se le pasó el hecho de que Jesús dio gracias. ¿Qué oración tan diferente la de Jesús a las nuestras? ¿Cómo oramos nosotros ante la escasez? Ante lo insuficiente. Ese pan era insuficiente, pero Jesús dio gracias por él. Le dijo, gracias Señor por este poco pan,
gracias en lo poco. Tú eres de los discípulos que han aprendido del Maestro a dar gracias en lo poco. Porque normalmente somos buenos para dar gracias en lo mucho. Es muy fácil ser generoso en la abundancia. No, en lo poco. Es donde parece ser que Jesús pone una especial atención. Porque Dios va a hacer milagros con lo poco que tienes, no con lo que no tienes. Nosotros como oramos, Señor, dame, Señor, prospérame. Si tú te estás esperando a tener para entonces bendecir, no estás entendiendo los principios espirituales. Los milagros Dios lo hace con lo poco que tienes, no con lo que no. Es que cuando yo me saque la lotería, uy, no, pues siéntese. No, es que a mí cuando yo recobre la salud, yo te prometo, Señor. No. Dios va a obrar milagros con lo poquito que tienes, con eso insuficiente. En la Escritura hay un milagro de una mujer que enviuda y va con el profeta Eliseo y le dice: mi esposo sirvió a Dios toda su vida, fue un hombre fiel a Dios, y ahora mira, me estoy muriendo de hambre. ¿Qué pasa? Y Eliseo le dice: ¿qué tienes? Dice: no tengo nada, ya he vendido todo, las joyas, los muebles, el carro, ya vendí todo. Pero Eliseo, que entendía que Dios hace milagros con lo poco que tenemos, no con lo mucho que no tenemos, le dice a esta mujer: algo debes de tener en tu casa. No, nada. Yo sé que sí, a ver, piénsale bien. Dice: bueno, tengo poquito aceite. Y Eliseo dice: con eso. ¿Tienes aceite? Sí, es lo único que tienes. Sí, con eso. Con eso Dios va a hacer un milagro. Vaya y pida vasijas prestadas por todos lados. Junte todas las que pueda. Y usted empieza a vertir el aceite. ¿Y qué sucedió? Dios empezó a multiplicarlo, y a multiplicarlo, y a multiplicarlo, al grado que esta mujer vendió todo ese aceite. Imagínate la calidad de ese aceite, y con eso pagó todas sus deudas. Dios hace milagros con lo poco, si no, no serían milagros. Si no, no serían milagros. Los milagros se dan en una situación imposible, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay camino, cuando ya no hay recursos. Si no, no sería un milagro. ¿Quiere usted ver un milagro? Entienda cómo se detonan. Dé gracias en lo poco. Dios es también Dios en lo poco, no solamente en lo mucho. Y Jesús pone especial atención a lo que hacemos en lo poco. La única vez que Jesús felicitó a alguien por estar ofrendando en el templo fue una mujer viudita que dio 2 moneditas que no valían nada. No valían nada. Eran 2 blancas, no valían nada. Es equivalente a 5 centavos ahora. Y sin embargo, la Escritura dice que Jesús estaba viendo lo que ponían en el alfolí. Y vio algo que le llamó tanto la atención que le dijo a sus discípulos: vengan, vengan. ¿Qué pasó, maestro? Ven a esa viejita. Sí. Me acaba de asombrar lo que vio. Es que vio la casa, las escrituras, la camioneta. ¿Qué vio? 2 moneditas. 2 moneditas nada más. Pero es que en su pobreza dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Porque reconoce que Dios es también Dios en lo poco. Y Jesús mismo va a hablar de un momento donde Él va a volver. Y está cerca, iglesia. Vean cómo está lo que está pasando en el mundo. Vean lo que está pasando en Israel. Jesús está cerca. Y nos va a llamar a todos nosotros a cuentas. Y fíjense lo que nos deja, lo que nos revela. Mateo 25, 21. Le dice esto a uno de sus mayordomos. Lo va a premiar y le va a decir por qué. Su señor le dijo, esto es algo que todos nosotros queremos escuchar ese día. Es algo que nosotros queremos escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
Todos queremos escuchar eso, ¿no es cierto? Imagínate decir, bien hecho. Bien hecho, Mauricio, bien hecho, Gabriela, bien hecho, Fernando, bien hecho, Juan, bien hecho. Ven a gozarte en la presencia de tu Señor por toda una eternidad. Pero ¿qué fue lo que hizo bien? Ahí dice, fue fiel en lo poquito. Fuiste fiel en lo poquito. Y como fuiste fiel en lo poquito, sobre mucho te voy a poner. Esa es una ley espiritual que está ya vigente, ya está funcionando. Fíjense, una de las cosas de las cuales yo me siento muy agradecido con Dios y muy orgulloso de mi pastorado, muy agradecido, muy orgulloso, y es algo raro, es que me permitió empezar una iglesia desde cero, con muchas carencias, con muchas necesidades. Aquí hay gente de esa primera iglesia. No teníamos butacas. El techo era de lámina, era un garage de una casa. Tenían que sacar el coche para que entrara a la iglesia. La iglesia eran 9 personas. Muchos sueñan con heredar una iglesia generacional. Yo le doy gracias a Dios de haber iniciado sin recursos, sin credenciales, sin posibilidad de que eso saliera adelante. Hoy me siento tan agradecido al Señor porque Él me comprobó y me apuntaló que esta iglesia está sostenida no por mano humana, sino por la mano del Todopoderoso. Lo hemos visto, lo estamos viendo. Es un milagro. No sé, Señor, cómo lo vas a hacer, no tengo la menor idea. Yo nunca he predicado, ni siquiera no vengo de familia pastoral, no tenemos los recursos para poner una iglesia, no tenemos un lugar. ¿Qué tienes? Un garage. Ahí predicaremos. Y si ahí nos morimos predicando, queremos morir sirviéndote. Y miren lo que Dios ha hecho. Los ministerios que ha levantado. Tanta gente que es alcanzada por alguien indigno, pecador, roto, pero que decidió un día, bendito ese día, seguir al Señor y poner lo poco, nada que tenía en sus manos. Y Dios ha obrado un milagro. Teníamos lo único necesario, la presencia de Dios. Lo único que necesitas es la presencia de Dios. Dios le interesa lo que hacemos en lo poco. Así que deja de ver tu circunstancia como una adversidad. Si eres un hijo de Dios, si realmente eres una hija de Dios, lo que tú estás viviendo no es solamente una adversidad, es una oportunidad para ver cómo reaccionas. Jesús está viéndote, a ver cómo vas a reaccionar ante ese obstáculo, ante esa enfermedad, ante esa quiebra, ante esa carencia. ¿Cómo vas a reaccionar? Porque te digo un secreto, Jesús ya sabe cómo lo va a resolver. Jesús sabe cómo lo va a resolver. No es una adversidad, es una oportunidad que Dios nos está dando de forjarnos en el desierto para recibir de pie la tierra prometida. Y tenemos una promesa del Todopoderoso que no miente. Él promete, si eres fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Es palabra de Dios. Dios bendice en lo poco. Esta iglesia se sostiene por la oración de pocos, por la generosidad de pocos, no de muchos. Podremos ser muchos, pero realmente son pocos los que sostienen, los que sirven. Sirva a Dios desde lo poco. Ay, pastor, es que yo nomás me sé un versículo. Con ese es el que se sabe. Con ese empiece hoy. Empiece en lo poco. No, pero es que yo quiero llegar a las naciones. No, primero llégale a tus hijos. Luego llégale a tu esposa. Llégale al que tienes al lado del transporte público. Y luego sueñes con llegarle a las naciones. No, pastor, pero es que mi corazón, con ese corazón, ponlo en las manos de Cristo. Estoy batallando con adicción, estoy batallando con pecado. Está bien,
Así, entrégaselo a Cristo. No, pues es que tengo miedo. Así, con miedo. Pero anda en los caminos del Señor. Involucra a Dios en lo poco que tienes. Yo les he dicho a mis hijos, quieren que les vaya bien en la vida, lean la Biblia e involucren a Dios en sus quehaceres. Involucren a Dios en sus quehaceres. ¿Cómo, papá? No sé, pero involúcralo. Si vas para chef, si vas para artista, si vas para ingeniero, para lo que vayas, busca la manera de involucrar a Dios. Porque ese es el todo del hombre. Con los pocos recursos que tengas, hasta con la poca fe que tengas, que yo tengo poca fe. A mí me cuesta mucho trabajo creer. No te preocupes, Jesucristo dijo que tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, con poquita fe, pero puesta en el lugar correcto, le podrías decir a la montaña, muévete, y esa montaña se movería. Dios se manifiesta principalmente en lo poco. Y no olvides que tenemos una promesa, una garantía del Todopoderoso. Él dice, si tú eres fiel a partir de hoy, en lo poco, yo te prometo, dice el Todopoderoso, que mañana sobre mucho te pondré. Entra a la presencia de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.